Hay una pregunta que me ha acompañado durante años y curiosamente no nació en un gimnasio, no nació leyendo, ni siquiera nació mientras estudiaba. Nació observando personas, personas que querían cambiar, personas inteligentes, disciplinadas en otras áreas de su vida, personas que sabían exactamente lo que tenían que hacer y aún así parecían incapaces de hacerlo de forma constante. Tal vez tú conoces a alguien así. Alguien que cada lunes promete empezar una nueva vida, que compra ropa deportiva, que paga un gimnasio, que llena el refri con alimentos saludables y 2 semanas después vuelve exactamente al mismo lugar donde empezó. O quizá esa persona eres tú, porque si somos honestos, todos hemos estado en ese lugar alguna vez. Todos hemos querido cambiar algo, dormir mejor, comer diferente, mover más a nuestro cuerpo, dejar un hábito, empezar otro. Tener más paciencia, leer más, usar menos el teléfono, ahorrar dinero, ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces aparece una pregunta que parece bastante sencilla, pero que ha acompañado al ser humano durante siglos. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? La respuesta más común suele ser bastante dura. Nos falta disciplina, nos falta fuerza de voluntad, o tal vez no lo deseamos lo suficiente. Durante mucho tiempo yo también pensé que esa era la explicación, hasta que empecé a estudiar cómo funcionaba realmente el cuerpo humano y descubrí algo que lo cambió totalmente todo. Tal vez el problema no es que las personas no quieran cambiar, tal vez es que llevamos décadas haciéndonos la pregunta equivocada, porque antes de preguntarnos cómo cambiar, tal vez deberíamos preguntarnos algo mucho más importante: ¿cómo aprende el ser humano? Puede ser una diferencia pequeña, pero en realidad no lo es. Porque si entendemos cómo aprende el cuerpo, cómo aprende el cerebro, cómo responde nuestro organismo al ambiente, entonces el cambio deja de parecer un acto de magia y comienza a convertirse en un proceso biológico. Bienvenido a Arlet Valdivia Lab. Este no es un espacio para encontrar respuestas rápidas. Es un espacio para hacerse mejores preguntas, porque creo profundamente que la curiosidad abre la conversación y la evidencia es quien debe guiarla. Aquí no venimos a buscar la dieta perfecta, ni el entrenamiento milagroso, ni el suplemento que promete resolver todos nuestros problemas. Venimos a entender porque cuando entiendes mejor, entiendes cómo funciona algo. Empiezas a dejar de luchar contra ello y eso incluye tu propio cuerpo. Hay una idea que quiero que nos acompañe durante toda esta primera temporada. Nuestro cuerpo no toma decisiones para hacerte la vida más difícil. No está diseñado para sabotearte, no está en tu contra. Al contrario, cada reacción tiene una adaptación, cada resistencia tiene una explicación. Y comprender esa explicación cambia por completo la conversación, porque dejamos de preguntarnos qué me pasa y empezamos a preguntarnos qué está intentando hacer mi organismo. Puede parecer un simple cambio de palabras, pero en realidad es un cambio de perspectiva. Muchas veces los grandes avances de la ciencia comenzaron así, no con una respuesta, sino con una pregunta mejor. Si observamos la historia, lo descubrimos, cosas que transformaron nuestra forma de entender el mundo. Y estas no ocurrieron porque alguien creyera tener razón. Ocurrieron porque alguien tuvo la humildad suficiente para decir: hay algo que todavía no comprendo. Y esa frase lo cambia todo y probablemente también puede cambiar la forma en que entendemos nuestra propia vida. Por eso este episodio no trata únicamente de entrenamiento, ni de hábitos, ni siquiera de salud.
Trata de una pregunta más profundamente humana. ¿Podemos cambiar? Y para responder eso vamos a viajar 200 años atrás, porque hubo un joven que sin saberlo inició una conversación que todavía continúa hasta estos días. Un joven que no salió a demostrar tener una teoría, salió a observar al mundo. Y esa decisión cambió para siempre nuestra forma de entender la vida. Su nombre era Charles Darwin. Y creo que su historia puede ayudarnos a responder una de las preguntas más importantes que podemos hacernos como seres humanos. ¿El cambio forma parte de nuestra naturaleza o estamos destinados a ser siempre la misma persona? Imagínate por un momento que tienes 22 años. Todavía no eres famoso. No has escrito ningún libro. No sabes que algún día tu nombre aparecerá prácticamente en todos los cursos de biología del mundo. Eres un simple joven curioso. Imagínate que recibes una invitación inesperada. Pasar varios años navegando alrededor del mundo a bordo de un barco llamado HMS Beagle. Hoy con la comodidad de Internet y los viajes en avión, es difícil imaginar lo que significaba una expedición así en el siglo XIX. No era un viaje turístico, era una travesía larga, incómoda y en muchos momentos peligrosa. Originalmente estaba planeada para durar 2 años, terminó durando casi 5. 5 años lejos de casa, 5 años observando montañas, costas, fósiles, plantas, animales y paisajes completamente distintos a todo lo que aquel joven había conocido. Ese joven, Darwin, no subió a ese barco para demostrar una teoría, subió simplemente para observar. Puede parecer un detalle sin importancia, pero creo que ahí encontramos una de las lecciones más valiosas de la vida. La ciencia no comienza intentando tener razón. Vivimos en una época donde muchas veces buscamos una respuesta antes de hacer pregunta. Leemos un titular, vemos un video de 30 segundos y sentimos que ya entendimos un tema. La ciencia funciona de diferente manera. Primero observa, después pregunta, más tarde investiga y solamente así se atreve a sacar una conclusión. Creo que esa forma de pensar también puede cambiar nuestra vida cotidiana, porque muchas veces queremos cambiar un comportamiento sin saber, sin haberlo observado primero. Queremos comer mejor, pero nunca analizamos por qué comemos como comemos. Queremos dormir más, pero jamás nos preguntamos qué hábitos están interfiriendo con nuestro descanso. Queremos entrenar más constante, pero no investigamos por qué hace algunos días teníamos energía y otros no queremos ni levantarnos de la cama. Queremos cambiar el resultado sin comprender el proceso que lo produce. Darwin hizo exactamente lo contrario. Durante aquel viaje lleno de cuadernos internos con observaciones, no escribía únicamente aquello que confirmaba una idea, anotaba todo aquello que lo contradecía. Y esa actitud, aunque parece sencilla, representa uno de los principios más importantes del pensamiento científico. La evidencia vale más que nuestras creencias. Mientras él recorría Sudamérica, encontró fósiles de animales gigantes que se parecían a muchas especies que seguían vivas. Observó montañas que habían cambiado después de terremotos. Comparó plantas y animales que habitaban en regiones muy parecidas, pero que presentaban diferencias sorprendentes. Cada observación parecía abrir una nueva pregunta. Y entonces ocurrió algo que probablemente ya habías escuchado alguna vez. Llegó a las Islas Galápagos, un pequeño archipiélago volcánico. A simple vista
Muchas de sus islas parecían similares. Sin embargo, cuando Darwin comenzó a observar con atención, encontró algo fascinante. Las tortugas no eran exactamente iguales en todas las islas. Las iguanas tampoco. Y esas pequeñas aves que hoy conocemos como los famosos pinzones de Darwin tenían diferencias que parecían demasiado específicas para ser simplemente una coincidencia. Algunas tenían picos largos y delgados, otros picos cortos y muy fuertes. Otras presentaban formas completamente distintas. ¿Por qué ocurría eso? Durante mucho tiempo nadie tuvo una respuesta clara, pero Darwin hizo algo que definiría toda su carrera. No respondió de inmediato, observó más, comparó más, pensó más. Descubrió que el tipo de pico parecía estar relacionado con el alimento disponible en cada isla, donde predominaban sencillas semillas duras. Sobrevivían mejor las aves con picos fuertes, donde abundaban insectos, donde abundaban no flores. Resultaban más útiles otros tipos de picos. Aquellas aves no cambiaban porque lo desearan, no modificaban su cuerpo por decisión propia. Era el ambiente en que generación tras generación favorecían determinadas características. Y aquí aparece una idea que transforma para siempre la biología. La vida no parece permanecer inmóvil. La vida responde al ambiente, a las condiciones, a los desafíos, no de un día para otro, no de forma mágica, pero responde. Y quiero detenerme unos segundos aquí, aunque parezca que estamos hablando únicamente de evolución, en realidad ya estamos hablando de ti, porque muchas veces creemos que cambiar significa convertirnos en alguien completamente diferente, pero la biología nos muestra otra cosa. Cambiar no consiste en dejar de ser quien eres, consiste en responder al ambiente en que te rodea, cuando practicas un instrumento, cuando desarrollas fuerza, cuando mejoras tu condición física, cuando construyes un hábito, incluso cuando cambias la manera de pensar. Todo comienza en un nuevo ambiente que poco a poco obliga al organismo a adaptarse. Y quizá esta sea una de las primeras grandes conclusiones de este episodio. La naturaleza no premia al más fuerte, premia al que mejor logra adaptarse. Y eso es cierto para millones de especies, ¿por qué habría de ser diferente para nosotros? Tal vez la pregunta nunca fue si el ser humano puede cambiar. Tal vez la verdadera pregunta es otra. ¿Qué tipo de ambiente estamos creando todos los días para que ese cambio pueda ocurrir? Porque esa pregunta no solo explica la evolución, también empieza a explicar nuestra salud, nuestros hábitos y la forma en que vivimos. Y precisamente ahí es donde la biología encuentra la fisiología. Porque si el cambio forma parte de la vida, entonces surge una aparente contradicción. Porque nuestro cuerpo parece siempre estar luchando por mantenerse igual. Porque la temperatura siempre debe ser estable, porque la glucosa se regula. ¿Por qué se protege tanto el equilibrio interno? ¿No es exactamente lo contrario de cambiar? Responde esa paradoja nos lleva a al siguiente capítulo de esta historia, donde vamos a hablar de Claude Bernard y Walter Kahn. Y gracias a que ellos descubrieron que el cuerpo no elige entre cambiar o mantenerse estable, podremos saber por qué durante mucho tiempo pensamos que el organismo tenía una misión muy sencilla: mantenerse estable. Sin embargo, esa idea es incompleta. El cuerpo no permanece inmóvil. El cuerpo se mueve constantemente para hacer observar aquello que necesita conservar. Puede ser una contradicción, ¿no?
En realidad es una de las estrategias más extraordinarias que ha desarrollado la vida. Imagínate por un momento un equilibrista caminando sobre una cuerda. Desde lejos parece completamente inmóvil. Da la impresión de que mantiene un equilibrio perfecto. Como si pudieras observarlo desde cerca, notarías algo muy distinto. Nunca deja de moverse. Sus pies hacen pequeños ajustes. Sus tobillos corrigen la posición. Las piernas cambian ligeramente la tensión. Los brazos se desplazan hacia un lado y hacia otro. El tronco responde de inmediato a cualquier movimiento. Todo su cuerpo está realizando miles de correcciones por minuto. Y paradójicamente, precisamente porque nunca deja de corregirse, parece estable. Nuestro organismo funciona exactamente igual. Mientras escuches este episodio, tu cuerpo está trabajando de una forma que probablemente nunca habías imaginado. No está descansando, está regulando. Tu corazón modifica ligeramente la fuerza con la que impulsa la sangre. Tus pulmones ajustan la velocidad de la respiración dependiendo de cuánto oxígeno necesitas. El hígado libera o almacena glucosa. Los riñones, cuánta agua conservar y cuánta eliminar. El sistema nervioso recibe la información procedente prácticamente de todos los órganos del cuerpo y responde en cuestión de milisegundos. Todo está ocurriendo ahora, no durante, solo cuando entrenas, no cuando corres un maratón, ahora. Y mientras simplemente permaneces sentado escuchando este episodio, esto fue exactamente lo que comenzó a comprender Bernard. Bernard observó que las células del organismo vivían protegidas dentro de un sistema extraordinariamente estable y lo llamó el medio interno, y comprendió que esa estabilidad era una condición indispensable para la vida. Sin ella, ninguna célula podría funcionar correctamente. Sabemos que el organismo se mantiene estable en ese medio interno. La pregunta es, ¿cómo lo consigue? Décadas más tarde, un fisiólogo estadounidense llamado Walter Cannon decidió continuar esa búsqueda. Y fue ahí donde Cannon propuso un concepto que hoy aparece prácticamente en cualquier libro de fisiología, medicina o ciencias del ejercicio: la homeostasis. Probablemente he escuchado esa palabra con anterioridad y casi siempre explica de la misma manera. La homeostasis es el equilibrio del cuerpo. No es una definición incorrecta, pero sí es una definición incompleta, porque cuando escuchamos el equilibrio imaginamos algo inmóvil, como una roca, como una estatua, como un objeto que permanece quieto. Sin embargo, la homeostasis es mucho más equilibrada desde hace varios momentos. Es un equilibrio dinámico, un movimiento constante, una corrección permanente. Es una adaptación continua. No consiste en evitar el cambio, consiste en responder al cambio para conservar aquello que resulta indispensable para vivir. Y creo que aquí aparece una idea que puede cambiar por completo la manera en que entendemos nuestro cuerpo. La estabilidad no es lo contrario al cambio. La estabilidad es el resultado de miles de pequeños cambios, cambios que ocurrieron al mismo tiempo. Cada respiración, cada latido, cada paso, cada ajuste hormonal, cada impulso nervioso, todo forma parte de un organismo que nunca deja de adaptarse. Y cuando entendemos algo, ocurre algo muy interesante. Dejamos de pensar que el cuerpo se resiste, que se resiste al cambio. Y empezamos a comprender que el cuerpo simplemente está intentando mantenerse con vida. Esa siempre será su prioridad.
No que tengas un porcentaje de grasa determinado, no que levantes más peso, no que corras más rápido. Primero, sobrevivir. Después, adaptarse. Y precisamente por eso el entrenamiento resulta tan fascinante desde la fisiología, porque cada vez que entrenas, el cuerpo interpreta que el ambiente debe de cambiar. Y como veremos a continuación, responder ese nuevo ambiente será lo que inicie todo el proceso de adaptación. Piensa por un momento, es la primera vez que entraste a un gimnasio. Tal vez recuerdas esa sensación. Las pesas parecían más pesadas de lo que imaginabas. Subir escaleras después del entrenamiento de pierna definitivamente era un desafío. Y al día siguiente aparecieron las agujetas. Y durante unos segundos probablemente pensaste, esto no es para mí. Lo curioso es que desde la perspectiva de tu cuerpo, todo eso tenía un perfecto sentido, porque el organismo no interpreta el entrenamiento como nosotros. Quiero ganar más músculo, quiero perder grasa, quiero verme mejor. El cuerpo no entiende ninguno de esos objetivos. El cuerpo únicamente interpreta información. Imagina que eres una célula muscular. No sabes que existe un gimnasio. No sabes que estás siguiendo un programa de entrenamiento. Mucho menos sabes que faltan 3 meses para unas vacaciones o una competencia. Lo único que percibes es que de pronto tus fibras musculares comenzarán a soportar una tensión con mayor habilidad de lo habitual, que el consumo de energía aumentó. Ay, que muchas estructuras microscópicas sufrieron pequeñas alteraciones, que hubo una demanda extraordinaria y que el organismo hace la pregunta más importante de todas. ¿Esto fue un accidente o el ambiente acaba de cambiar? Porque si solamente ocurrió una vez, invertir recursos para modificar el cuerpo sería un desperdicio. Fabricar músculo cuesta energía, fortalecer tendones cuesta energía, modificar enzimas cuesta energía, crear nuevas proteínas cuesta energía. Desde el punto de vista evolutivo, gastar energía sin necesidad nunca ha sido una buena estrategia. Por eso el cuerpo es tan inteligente. No va a cambiar después del primer estímulo. Espera, observa y vuelve a recibir más información. Y no solamente cuando detecta que ese nuevo ambiente se repite una y otra vez. Toma una decisión. Parece que esta persona ahora necesita levantar cargas con frecuencia. Será mejor que nos preparemos. Y ahí comienza la adaptación. Te das cuenta de lo extraordinario que es esto. El entrenamiento no obliga al cuerpo a cambiar. El entrenamiento convence al cuerpo de que cambiar es la mejor estrategia para sobrevivir en ese nuevo ambiente. Creo que esa es una de las frases más importantes de todo este episodio, porque cambia completamente la manera en que entendemos el ejercicio. No estamos luchando contra nuestro organismo, estamos dialogando con él. Cada sesión de entrenamiento es un mensaje, cada repetición dice algo, cada serie aporta información y el cuerpo responde a esa información. Lo mismo ocurre con el sueño. Una sola noche durmiendo poco probablemente no cambie gran cosa, pero semanas enteras descansando mal envían un mensaje completamente diferente. Una comida no define tu salud, pero cientos de comidas repetidas sí construyen un ambiente biológico determinado. Y pasa exactamente con el sedentarismo. Muchas personas creen que no hacer nada significa que el cuerpo permanece igual. La fisiología demuestra que ocurre exactamente lo contrario. El organismo también aprende de la inactividad. Si durante muchos meses dejamos de utilizar determinados músculos, el cuerpo interpreta que mantenerlos así representa un gasto innecesario y comienza a reducir aquello que ya no utiliza. No sé si te has dado cuenta que cuando entrenas durante mucho tiempo y de repente dejas de entrenar,
Dices, estoy perdiendo mis ganancias musculares. Y no es porque quiera perjudicarnos, sino porque está haciendo exactamente aquello para que evolucionó. Administrar los recursos de forma más eficiente posible. Y aquí aparece una idea que quiero que recuerdes durante esta temporada. El cuerpo siempre está aprendiendo, no solamente cuando entrenas, las 24 horas del día. Aprende cuando te mueves, aprende cuando permaneces sentado, aprende cuando descansas, aprende cuando vives bajo estrés, aprende cuando te recuperas. Cada decisión repetida se convierte en información biológica y esa información modifica poco a poco la manera en que funciona el organismo. Por eso cuando alguien me pregunta cuál es el mejor entrenamiento, muchas veces pienso la pregunta que podría formular otra pregunta. ¿Qué ambiente estás construyendo para que el cuerpo pueda aprender? Porque exactamente lo que hará aprender, no importa si el ambiente favorece la salud o la enfermedad. El organismo va a responder a ambos. Y precisamente aparece una de las mayores frustraciones de las personas. Entrené toda la semana, entrené todo el mes, ¿por qué no veo cambios? La respuesta tiene mucho sentido desde la biología, porque el cuerpo necesita evidencia, no necesita su estructura solo por estímulo. Sí, necesita repetición, necesita constancia, necesita comprobar que ese nuevo ambiente llegó para quedarse. Primero observa, después interpreta y solamente cuando tiene suficiente información se adapta. Esa es la lógica de la fisiología y curiosamente también empieza a explicar por qué cada cambio requiere su tiempo. No porque nuestro cuerpo sea lento, sino porque nuestro cuerpo es extraordinariamente prudente. Pero todavía falta una pieza del rompecabezas. Hasta ahora hemos hablado del músculo, del metabolismo, del corazón, incluso de las hormonas. Sin embargo, hay un órgano que combina toda esa información, que interpreta el ambiente, que aprende, que recuerda. Y es el cerebro. Durante gran parte del siglo XX, la mayoría de los científicos estaban convencidos de que el cerebro adulto prácticamente ya no podía cambiar. Si esa idea hubiera sido cierta, muchas de las cosas que hoy damos por hechas serían imposibles. Aprender un idioma a los 50 años, recuperarse de una lesión neurológica, desarrollar nuevas habilidades, cambiar hábitos profundamente arraigados. Pero una vez más la ciencia decidió hacer su mejor pregunta. Y esa pregunta transformó para siempre nuestra forma de entender el aprendizaje humano. Hubo un momento en la historia de la neurociencia en la que la mayoría de los científicos estaba convencidos de algo. El cerebro adulto prácticamente ya no cambia. Y hoy yo sé que esa idea nos parece extraña, pero durante gran parte del siglo XX era el consenso científico. Se pensaba que nacíamos con una cantidad determinada de neuronas, que durante la infancia construíamos la mayor parte de nuestras conexiones y que algunas veces alcanzada la edad adulta, el camino estaba prácticamente definido. Con el paso del años nos dimos cuenta que podíamos perder capacidades. Pero en realidad, si esto hubiera sido cierto, las implicaciones serían enormes. Aprender un idioma a los 50 años sería extraordinariamente difícil. Recuperarse de un accidente tendría muy pocas posibilidades. Desarrollar nuevas habilidades después de cierta edad sería casi una excepción. Y cambiar hábitos arraigados parece una batalla casi imposible. Pero, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia, la ciencia apareció con esa pregunta incómoda. ¿Y si esa idea estuviera incompleta? Porque es precisamente lo que hace avanzar el conocimiento, no proteger las respuestas, cuestionarlas. Y uno de los investigadores que ayudó a transformar esa manera de entender el cerebro fue Michael Merzenich, neurocientífico estadounidense.
pionero en el estudio de la plasticidad cerebral. Durante décadas dedicó su trabajo a investigar algo que parecía imposible. ¿Por qué el cerebro puede reorganizarse después de una lesión? ¿Puede aprender durante toda la vida? ¿Puede modificar la forma en que funciona? Las respuestas comenzaron a sorprender a todos, incluso a la propia comunidad científica. Sí, el cerebro cambia y no solo durante la infancia, lo hace durante toda la vida. Hoy conocemos ese fenómeno como neuroplasticidad, pero va más allá. Lo verdaderamente importante es comprender qué significa. Imagínate por un momento una ciudad, miles de calles conectando unos lugares con otros, avenidas que son enormes porque millones de personas las utilizan todos los días. Otras permanecen casi vacías. Ahora imagínate que de un día para otro las avenidas principales quedan bloqueadas. ¿Qué ocurre? La ciudad no deja de funcionar. Los vehículos comienzan a buscar rutas alternas. Al principio el recorrido resulta un poco más lento, más incómodo, pero conforme pasan los días, esas nuevas rutas empiezan a utilizarse con mayor frecuencia. Algunas calles se amplían, los semáforos cambian, el tráfico se reorganiza, la ciudad sigue siendo la misma, pero la forma en que circula la información ya no es la misma. Algo muy parecido ocurre dentro de nuestro cerebro. Cada pensamiento, cada movimiento, cada habilidad, cada recuerdo depende de redes de neuronas que se comunican constantemente. Y esas redes no son estructuras rígidas, son dinámicas, pueden fortalecerse, debilitarse, reorganizarse, crear nuevas conexiones, eliminar otras que ya no resultan útiles. En otras palabras, el cerebro está aprendiendo continuamente. Y aquí quiero hacer una pausa, porque a veces utilizamos la palabra aprendizaje y pensamos únicamente en la escuela, en memorizar datos, en estudiar para un examen. Pero desde la perspectiva del cerebro, aprender significa mucho más. Aprender es modificar la forma en que responde el mundo. Y eso ocurre cuando lees un libro, cuando aprendes un idioma, cuando practicas un deporte. Básicamente, cuando desarrollas una habilidad manual, cuando tocas ese instrumento que querías tanto aprender, incluso cuando cambias la manera en que interpretas una experiencia, cada una de esas sensaciones deja una huella biológica. No son únicamente recuerdos, son modificaciones en la forma en que determinas cómo te comunicas entre sí. Cada práctica importa, cada experiencia importa, porque el cerebro nunca deja de preguntarse algo muy parecido a lo que veníamos haciendo durante todo este tiempo. ¿Acaso este estímulo volverá a repetirse? Y la respuesta es sí. Vale la pena invertir recursos, vale la pena fortalecer esa red, vale la pena aprender. Y quizá aquí encontramos una de las ideas más esperanzadoras de toda la neurociencia moderna. No importa qué edad tengas, mientras exista la capacidad de aprender, existe la posibilidad de cambiar. La pregunta ya no es si el cerebro puede hacerlo. La evidencia sugiere que sí. La pregunta es otra. ¿Qué tipo de experiencias le estás ofreciendo a tu cerebro todos los días? Hay un ejemplo que me gusta mucho porque prácticamente todos lo hemos vivido. Piensa la primera vez que aprendiste a conducir. Si todavía no conduces, piensa la primera vez que aprendiste cualquier habilidad compleja. No sé, quizá andar en bicicleta, nadar o hacer tu primera sentadilla. O incluso utilizar un teléfono inteligente cuando aparecieron por primera vez. Al principio todo parecía caótico. Cada decisión exigía esfuerzo. El cerebro parece trabajar al límite. Cuando una persona aprende a conducir, tiene que pensar absolutamente en todo. El volante, los espejos, el pedal, la velocidad.
señales de tránsito, distancia entre otros vehículos. Es una cantidad de información ocurriendo al mismo tiempo. Sin embargo, en unos meses después sucede algo realmente extraordinario. Conducimos mientras mantenemos una conversación, mientras escuchamos música, seguimos una ruta y prácticamente ya no pensamos en cada movimiento. No nos volvimos más inteligentes, no. Nuestro cerebro se volvió más eficiente. Las redes neuronales responden de esa habilidad que comenzó a comunicarse con mayor rapidez y con un menor gasto de energía. Sí, eso es aprender. Y exactamente el mismo principio ocurre cuando entrenamos. Muchas personas llegan al gimnasio creyendo que durante las primeras semanas únicamente están fortaleciendo músculos. Y en realidad durante ese periodo está ocurriendo algo mucho más interesante. A veces me pasa que llega alguien por primera vez y me dice, esta semana solo me voy a adaptar. Haré puro cardio. El cerebro aprende a utilizar mejor el cuerpo ya que tiene coordinado el movimiento. Aprende a reclutar más fibras, aprende a sincronizar mejor los músculos que participan en un ejercicio y aprenden a reducir movimientos innecesarios. Y sí, ahí es cuando le digo, no, vamos a hacer otras cosas. Por eso una persona puede aumentar considerablemente su fuerza antes de desarrollar una cantidad de masa muscular, porque el cerebro ya comenzó a adaptarse incluso antes de que el músculo cambie de una manera visible. ¿No es extraordinario? El entrenamiento empieza mucho antes de que lo podamos ver en el espejo. Comienza con el sistema nervioso y creo que aquí aparece un mensaje muy importante para cualquier persona que esté iniciando un proceso de cambio. Muchas veces abandonamos demasiado pronto porque pensamos que los primeros resultados no son visibles, pero la biología nos dice algo completamente distinto. Los primeros cambios casi siempre son invisibles, no porque estén ocurriendo, sino porque están ocurriendo donde nuestros ojos no lo pueden ver. El cerebro, las conexiones neuronales. Y eso creo que entiende la manera de cómo vivimos el proceso. Dejamos de entrenar únicamente para obtener un resultado. Si repetimos un movimiento, aprendemos un movimiento. Si aprendemos del sedentarismo, fue porque lo repetimos. Pero ¿por qué tantas personas sienten que cambiar sigue siendo tan difícil? La respuesta viene de una palabra que la has escuchado seguramente por mucho tiempo: el estrés. Y una persona que cambiaría totalmente esto, Hans Selye. Cuando escuchamos la palabra estrés, casi siempre pensamos en algo negativo. Pensamos en ansiedad, en exceso de trabajo. Y no es extraño, ¿sabes? Pero aquí la ciencia volvió a invitarnos a hacernos una pausa. Lo curioso es que esos desafíos no eran iguales, ¿sabes? Algunos desafíos del estrés no solo son físicos, otros son emocionales, otros son por enfermedad, otros inclusive por cambios de temperatura. Sin embargo, este gran científico observó algo sorprendente. Independientemente del origen del desafío, el organismo respondía siguiendo un patrón muy parecido. Era como si el cuerpo hablara un lenguaje universal. Cada vez que percibía una demanda importante, se preparaba para responder. Hoy conocemos ese proceso como síndrome general de adaptación, y aunque el nombre puede parecer complejo, la idea es extraordinariamente sencilla. Imagínate que recibes una llamada inesperada. En unos minutos tendrás que dar una conferencia en frente de miles de personas. En ese instante probablemente notarás que el corazón comienza a latir más rápido, la respiración cambia, las manos empiezan a sudar y la tensión aumenta. Tu organismo está movilizando recursos, no porque esté enfermo, sino porque está interpretando que necesita responder a una demanda. Exactamente lo mismo que ocurre cuando entrenas. Muchas personas creen que hacer ejercicio fortalece directamente el cuerpo, pero en realidad el entrenamiento primero lo desafía. Cuando levantas una carga pesada, cuando corres en un intervalo intenso, cuando haces una serie más de la que pensabas posible,
Tu organismo no interpreta eso como bienestar, lo interpreta como un desafío y responde. Responde a la frecuencia cardíaca, responde a la presión arterial, responde al consumo de oxígeno. Las hormonas también modifican su actividad, el sistema nervioso entra en un estado de alerta. Todo eso es estrés y sin embargo nadie diría que entrenar adecuadamente es algo perjudicial. ¿Por qué? Porque el entrenamiento nos enseña una diferencia fundamental. El estrés no siempre destruye, muchas veces construye, pero solamente cuando existe una segunda parte del proceso, la recuperación entra. Seeley describe tres etapas. La primera es la fase de la alarma. El organismo detecta el desafío y moviliza recursos para enfrentarlo. La segunda fase es la de la resistencia. El estímulo continúa y el cuerpo dispone de suficiente energía para adaptarse. Se vuelve más fuerte, más eficiente, más preparado para afrontar ese mismo desafío en el futuro. Y aquí ocurre algo maravilloso. Eso es exactamente lo que buscamos cuando entrenamos. No queremos que el entrenamiento nos deje agotados para siempre. Queremos que el organismo aprenda, que sea la próxima vez ese mismo esfuerzo el que resulte un poco más fácil. El cuerpo no necesita responder de la misma manera porque ahora está mejor preparado. Eso es adaptación. Pero todavía queda una tercera etapa y quizá la más importante de todas. Cuando el desafío nunca termina, cuando no existe descanso, la recuperación es insuficiente. ¿Por qué? Cuando el estrés permanece durante mucho tiempo, el organismo deja de adaptarse y comienza a simplemente agotarse, no porque el estrés sea malo, sino porque ningún sistema puede mantenerse siempre en estado de alerta. Y creo que aquí encontramos una de las lecciones más importantes de la vida. No solo para el entrenamiento, sino para la vida genuinamente. No crecemos durante el esfuerzo, crecemos durante la recuperación. ¿Cuántas veces no has escuchado eso? Cuando te recuperas, tu cuerpo crece. El entrenamiento envía el mensaje, la recuperación construye la respuesta. El desafío inicia en el cambio, pero el descanso permite consolidarlo. Y esa idea no solamente aplica al músculo, también aplica al aprendizaje, al cerebro, las emociones y prácticamente a cualquier proceso de adaptación del organismo. Hasta este momento hemos recorrido un camino fascinante. Comenzamos con una pregunta que probablemente todos descubrimos que para responderla era necesario viajar por distintas disciplinas. Es importante aprender que el privilegio no solo viene desde la infancia. Mientras exista la vida, existe la posibilidad de reorganizar conexiones, de adquirir habilidades, de seguir adaptándonos. Ese factor no solo está en el músculo, ni siquiera en el cerebro, está en la manera en que interpretamos nuestras propias capacidades. La autoeficacia es una palabra que pocas personas utilizan en una conversación cotidiana, pero todos la experimentamos. La autoeficacia no significa sentirse superior, significa algo mucho más específico. Es la creencia que tenemos acerca de nuestra propia capacidad de aprender, de resolver un problema, de enfrentar un desafío. Y esa creencia modifica profundamente nuestra conducta. La confianza rara vez aparece antes de actuar. Normalmente aparece después del primer entrenamiento, después del primer kilómetro. ¿Cuántas veces no has escuchado, pasa el primer kilómetro y todo va a ser más sencillo? No esperamos a tener la confianza para actuar, actuamos y esa experiencia comienza a construir la confianza, que creo que es una idea de verdad profundamente liberadora, porque significa que no necesitamos comenzar no necesitas estar listo para comenzar, necesitas empezar, parar, poco a poco adaptarte y sentirte capaz. Y ahora volvamos a la pregunta con la que comenzó esta conversación.
¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Porque durante mucho tiempo pensamos que cambiar dependía únicamente de la fuerza de voluntad, pero hoy sabemos que la historia es mucho más compleja. ¿Puede cambiar el ser humano? La evidencia científica acumula durante décadas que sí. El ambiente está construido para que esos cambios ocurran. Porque el cuerpo escucha todo cuando duermes, cuando te alimentas, cuando manejas inclusive el estrés. Pero en cada acción existen hábitos que repetimos incluso cuando no obtenemos una recompensa inmediata. Porque el organismo no responde a las promesas, responde a los patrones. ¿Qué? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué le estoy enseñando a mi cuerpo y a mi cerebro con lo que lo repito cada día? Porque la curiosidad abre la conversación. La evidencia nos recuerda que el cambio no es un acto de magia, es un proceso. Uno que la biología lleva años perfeccionándolo. Esto es Arly Valdivia Lab. Gracias por acompañarme en esta primera conversación y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y mientras tanto, sigue haciéndote buenas preguntas.